Hola, esta es la clase de Mujeres Hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre, gracias, te damos por la bendición de poder tener este estudio el día de hoy, domingo, día que glorificamos tu nombre, Padre. Te pedimos que nos guíes en la enseñanza de esta lección y nos permitas ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta clase estamos trabajando con el material, la Biblia, libro por libro. Usamos el primer tomo que estudia todo el libro del Génesis. En esta ocasión estamos trabajando la cuarta unidad que se titula Isaac y su familia. Hay dos versículos clave que estamos acumulando de 4 que queremos lograr. Y se encuentra en el estudio 13, Abraham busca esposa para Isaac. En Génesis 5:7 dice, le estoy viendo, y fueron los días de Abraham, los días que vivió, y fueron los días que vivió Abraham 175 años. Está difícil todavía, pero bueno, hay que seguir intentando. El estudio 14, Isaac y sus hijos, está en Génesis 26-25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Creo que este sí me sale un poco más parejo, más completo. El estudio de hoy es el estudio 15, en Isaac engañado por Rebeca y Jacob. Está basado en el capítulo 27 y el versículo clave de esta lección se encuentra en el Génesis 27:39. Aquí tiene la impresión del libro, del alumno, tiene capítulo 26, pero no tiene mucho sentido. Lo incluí como 27 por implicación, porque estamos en el capítulo 27, entonces tomando esa base, lo estoy dando por un hecho. Capítulo 27 con el versículo 39 dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Es como simbolizando esa bendición de la que se vio Isaac engañado, que tuvo que otorgar. La verdad central es que las actitudes egoístas dañan las relaciones interpersonales y por lo tanto la familia. La enseñanza-aprendizaje de esta lección es demostrar que conoces los factores que entraron en juego para que Jacob usurpara la bendición de Esaú y demostrar con tu actitud cuál es tu actitud hacia las actitudes que deben evitarse a fin de fortalecer las relaciones en la familia. Estoy tomando el bosquejo del comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry y tiene cuatro puntos. El propósito de Isaac de implicar la bendición sobre Esaú, el plan de Rebeca para conseguirla para Jacob, el manejo exitoso del plan por parte de Jacob y su obtención de la bendición, el resentimiento de Esaú. Vamos a dar inicio con el primero que dice el propósito de Isaac de implicar la bendición sobre Esaú. Vamos a dar lectura al texto. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. En este primer punto del bosquejo, lo que vamos a observar es que por primera vez sucede que Isaac desea comprometer la bendición que Jehová otorga
él desea comprometer a Esaú por ser su primogénito y su favorito, pero es la primera vez que se ve esto en el libro del Génesis. Es algo que nos va a llamar la atención porque anteriormente no ha sido de esta manera. Entonces él desea comprometer la bendición de Jehová para Esaú. Lo que tenemos aquí es que sabemos que Esaú no ha mostrado mucho interés por esta área que se relaciona con Dios. Primero porque la bendición de ser el primogénito la vende y luego vemos que su relación matrimonial no se preocupa por saber si es algo que están de acuerdo sus padres. No procura de alguna manera ver esa situación. Vemos que es un matrimonio con dos mujeres de la tierra en la que están habitando, está dándole amargura a sus padres. Entonces ese tipo de señales, de indicios nos dicen que no tenía mucho interés por estas situaciones. Entonces lo que vamos a ver es que Isaac desea involucrarlo, implicarlo. Por eso esta palabra me llamó la atención como la usaba el bosquejo. Y pues la investigué en internet y encontré que este es un verbo transitivo, comprometer o involucrar a alguien en un asunto, hacer participar a alguien en una cosa, involucrar, enredar, envolver, contener, traer consigo, suponer, significar. Esto como que nos da de alguna manera el entendimiento sobre por qué Isaac deseaba hacer esto con su hijo, ya que él no estaba mostrando ningún interés. Entonces es como si fuera una especie de ceremonia donde con esto lo quisiera atraer su atención a esto, como dándole algo muy importante para que lo considerara dentro de sus aspiraciones, ¿no? Entonces tiene cierto sentido por allí para que despertara de alguna forma el interés. Entonces pues de alguna forma sí parece lograrlo, porque es lo que rápidamente Esaú se ve involucrado. Yo te voy a traer casa, entonces se ve de alguna manera involucrado. Sí, yo te voy a traer lo que tú me pides, porque sabe que es lo que le gusta hacer a él también, ¿no? Lo que también vamos a ver es que por primera vez un padre se dispone a bendecir proféticamente a un hijo. Esta es otra de las cosas que me llama la atención, porque si ustedes se fijan anteriormente, el llamado que Dios ha hecho a cada uno de estos patriarcas ha sido personal, no ha usado de ningún medio para poderse comunicar, sino él mismo directamente lo ha hecho. Entonces esto también llama la atención. Fíjense que el significado en el diccionario de inglés americano de Webster sobre bendecir dice que es pronunciar una solemne bendición profética sobre él. Él dice bendecir, y de ahí en este texto, en este diccionario, encuentro que precisamente este significado lo basa en Génesis 27, que es en el que venimos tratando, y me llamó la atención la parte profética porque precisamente es lo que sucedió. La bendición que Isaac estaba a punto de dar era profética. Lo que él profesara o dijera en ese momento tendría repercusión en el futuro. Esta es una de las cosas que llama la atención. También quería recordarles cómo antecedentes sobre esto que venía comentándoles están implicando, descritos en la historia, que es en Génesis 15, el versículo 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí es donde Jehová habla con con Abraham, y se compromete, es donde le dice a Abraham que qué señales hay de eso, que cómo él puede estar seguro, porque igual ya le venía prometiendo tiempo atrás y hasta este momento no se lo había visto, la promesa de alguna luz de esa promesa. Entonces fue cuando parten los animalitos y Dios se compromete con a una manera de humano con humano, ¿no? Se compromete pasando por en medio de ellos. Y este pues el momento
como más solemne de ese acuerdo que tratan. Luego después viene su relación con Isaac en el capítulo 26, lo vimos la lección pasada, el versículo 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Entonces aquí es donde le da ánimo diciendo no temas, y es precisamente cuando logra que él le construya un altar y le invoque. Y ese precisamente de invocar el nombre de Jehová siempre está, hasta donde venimos viéndolo, está relacionado con el pedir a Dios protección. Es algo que venimos observando cuando invocas el nombre de Jehová. Acuérdense, cuando Abraham llega a Ai y tiene de un lado Betel y del otro lado Ai, también había un poco de peligro porque Ai precisamente ese es el sentido que da. Entonces también ahí invoca el nombre de Jehová. Entonces lo tenemos en relación con ese temor que tiene de ser agredido o lastimado. Y Jehová le da esa motivación, pero aquí es donde hace como que la última palabra ya, el momento ya importante clave de la relación que Dios establece con Isaac. Y ya de ahí, como que el papel de Isaac ya está cumplido a la hora de engendrar la siguiente generación. Lo que tenemos entonces es que Isaac involucra algo que también llama la atención, su alma en la bendición a su hijo Esaú. No nada más como darle un dicho, o como hacer una celebración o un acto conmemorando algo o celebrando algo, como van a comer y va a ver bebida o un refrigerio de por medio. Él menciona ahí en la versión de King James y en la versión de la Biblia de las Américas, también en el original hebreo, sí está mencionando que él dice que y mi alma te bendiga, y con mi alma te bendiga. Entonces, aquí es donde encontramos precisamente la palabra que usa para esa expresión. Ya la habíamos visto anteriormente, que fue precisamente lo que obtuvo a Adán, cuando sopló Jehová Dios sopló en él para poderle dar vida. Que precisamente alma queda como nefesh, propiamente una criatura que respira, pero procede de nafash, que es una raíz primitiva que significa respirar pasivamente para ser respirado, es decir, pasivamente para ser respirado. Uno respira, el otro recibe. El respirar, en el sentido figurado, dar nueva vida a, que precisamente como una corriente de aire, respirar, soplo. Entonces esta precisamente es la manera de que el alma es lo que él quiere involucrar aquí para que sea de donde sea emanada la profecía. En el diccionario inglés americano de Webster encontré que alma significa la sustancia espiritual, racional e inmortal en el hombre, que lo distingue de las bestias. Esa parte del hombre que le permite pensar y razonar y que le convierte en sujeto de gobierno moral. Le hace una persona y no una bestia, un animalito. También encontré el entendimiento, el principio intelectual. Los ojos de nuestra alma solo comienzan a ver cuando nuestros ojos corporales se cierran. Fíjense que esta segunda opción de significado me llamó la atención porque es precisamente la situación de Isaac. Él está ya sin vista y está sin posibilidades. Ahora sí que los ojos corporales de él se cerraron. Entonces él desea que los ojos del alma comiencen a ver, y es lo que involucra en esta declaración que él hace. Ok, vamos ahora al punto 2, donde dice el plan de Rebeca para conseguirla para Jacob. Estamos hablando de la bendición y esto se encuentra en el versículo del 6 al 17. Ok, entonces continuamos con la lectura que dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo,
Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Y entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Isaac, su hijo. En este punto estamos observando que Rebeca quería que su hijo menor recibiera la bendición profética de Isaac, la que venimos hablando, sin esperar a que Jehová tomara las riendas. Rebeca ya había recibido la notificación de que el menor sería superior al mayor, pero no estuvo dispuesta a esperar ver qué Dios hacía. Fíjense que en realidad aquí la Biblia nunca nos habla del trayecto de fe de las mujeres, en este caso Rebeca. Rebeca sí creyó a Jehová, pero estuvo dispuesta a ella meterse, involucrarse y no esperar a Jehová. Entonces no sé qué tipo de fe sería esta, donde sí le crees, pero tú te involucras y lo haces. Yo no veo una fe genuina en esto, ¿verdad? Que vemos también que Jacob quiere la bendición de su padre, pero teme ser descubierto y obtener una maldición. Aquí me llamó la atención esa palabra maldición, que él dice no vaya a obtener una maldición. Ya habíamos visto cómo Noé maldice, Jehová maldice, pero a mí me llama la atención la palabra que hubiera usado, que es en este caso obtener una maldición en lugar de bendición. Y esta es la palabra que él usa, que lala, condenación, maldición, execración, que es una condena o críticas muy severas. También me llamó la atención cómo lo menciona el diccionario de inglés americano de Webster. Dice maldición, expresar un deseo de maldad contra uno. Para imprecar significa pronunciar una maldición o invocar el mal contra alguien o algo. Eso es imprecar. Pero entonces aquí dice para imprecar el mal sobre alguien, para pedir que malicia o daño caigan sobre alguien. Execrar, que es la que tenemos en el otro sentido, significado. La otra opción de significado es herir, someter al mal, para fastidiar, acosar o atormentar con grandes calamidades. Y la tercera opción, consagrar al mal. Entonces, algo que vamos a entender es que este tipo de maldición estaría de generación en generación, como fue el caso de Caín, como fue el caso de Cam, que recibieron la maldición directa, ¿no? Una maldición directa, es lo que vamos a entender aquí. Rebeca está dispuesta a cargar con esa maldición. Fíjense que cuando leía yo esta expresión de cargar con esa maldición, me trajo rápidamente a la mente el acto de nuestro Señor Jesús, porque precisamente en Deuteronomio 21-23 se menciona una maldición que está determinada desde la ley. Dice, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque bendito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjense que entonces el que una persona fuera colgada era
estaba ya determinado por la ley que era maldito por Dios. Y el Señor Jesús estuvo dispuesto a ser maldito por Dios colgado en una cruz para tomar el lugar de nosotros, o sea, cargar con esa maldición que a nosotros nos tocaba. Y Isaías 53, sí, versículos 5 y 6 lo detalla allí. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, el Señor Jesús también por amor, así como Rebeca por amor a su hijo Jacob declaró que ella cargaría la maldición si la llegara a recibir. Acá el Señor Jesús sabía que ya la teníamos esa maldición y estuvo dispuesto a cargarla por amor a nosotros. Y esa es la parte que me pareció muy importante de resaltar. Aquí en el punto número 3 dice el manejo exitoso del plan por parte de Jacob y su obtención de la bendición. Vamos del 18 al 29. Vamos a hacer la lectura. El 18. Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones, se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Ahí es donde recibe entonces la bendición. Jacob, como vimos, está dispuesto a obtener la bendición o lo que desea a cualquier costo. Es lo que vamos a obtener. Fíjense que me llama la atención ese asunto de que anhela tanto y está dispuesto a hacer lo que sea. Y me llamó la atención hacer como una especie de debate o hacer una especie de balance. Anhelaba Jacob, anhelaba ese privilegio, o cuál era el sentido de lo que existía en su corazón. Entonces me puse a hacer una especie de debate con significados y sentidos. Anhelar dice desear intensamente o vehementemente una cosa, y sus significados similares son desear, suspirar por, desvivirse, ansiar. O sea, ¿en qué punto se encontraba Jacob para tener este privilegio? Y lo quise de alguna manera poner a contrapeso con codiciar, porque la Biblia misma habla de no codicies, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Y también lo busqué a la luz del internet, del significado en el internet. Es la Real Academia Española, ¿no? La RAE.
Dice, desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar la situación personal. Qué diferente, de alguna manera diferente. Pero en el similar, encontramos casi las mismas similares que en el anhelar. Desear, apetecer, anhelar, ambicionar, ansiar, querer, desvivirse por. Entonces yo me quedo, ¿en qué punto está Jacob? Ese es mi mente está ahí de alguna manera haciendo debate. En el diccionario inglés americano de Webster encontré este significado. Codiciar es un verbo transitivo, dice desear o desear con afán, desear fervientemente, obtener o poseer en un buen sentido. Y precisamente hace mención de que en 1 Corintios capítulo 12 se menciona esa expresión, codicia fervientemente los mejores dones. Entonces, en un sentido positivo sí se puede considerar esa codiciar, ese anhelar, ese ansiar. En un sentido positivo, ansíalo. Todo lo positivo y todo lo bueno, ansíalo. Pero también está la otra opción, desear desmesuradamente, desear lo que es ilegal obtener o poseer en mal sentido. Entonces dice, no codiciarás la casa, la esposa o el siervo, el prójimo, lo que venía yo mencionando en Éxodo 20. Entonces, aquí sigo con un debate. Yo en mi pensamiento no nos arroja mucha claridad para de qué lado hacernos con relación a Jacob, que era, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Él quería algo muy bueno y lo anhelaba, pero estuvo dispuesto a hacer algo, pues ahora sí de manera ilegal. Y ahí es donde ya no está tan aceptable o tan limitable. Fíjense que aquí la mentira ahora es la moneda de intercambio. Anteriormente habíamos visto cómo la mentira se desataba cuando el temor estaba implicado de por medio. Si veías una situación de temor, la mentira te rescataba de alguna manera con relación al temor, pero te hacía ir y caer en su dominio de la mentira. Pero aquí no estamos viendo un temor, aquí estamos mirando la ambición. Entonces la mentira ahora es una moneda de intercambio. Yo voy a ofrecer una mentira para recibir lo que quiero, en este caso la bendición que desean. Entonces, ¿cómo se convierte la mentira en una moneda de cambio para comprar o para obtener? Bueno, entonces tenemos tres cosas que recibe Jacob con la bendición, y esto lo encontré en el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry. Se me hizo bien interesante el desglose que hizo. Dice el 1, abundancia, el cielo y la tierra concurren para hacerlo rico. 2, poder, particularmente dominio sobre sus hermanos, a saber Esaú y su posteridad. 3, prevalencia con Dios y gran interés en el cielo. Por eso decía ahí, maldito todo aquel que te maldiga y bendito el que te bendiga. O sea, que Dios sea amigo de todos tus amigos y enemigo de todos tus enemigos. Qué bendición realmente. Que Dios sea el amigo de tus amigos y el enemigo de todos tus enemigos. ¡Wow! Qué anheloso. Hasta a mí se me antojó. En esta descripción, hasta a mí se me antojó tener una bendición así. Muy bien, entonces vamos con el punto del resentimiento de Esaú, que es en la última parte ya de nuestro pasaje. Dice, aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú
Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío del cielo de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Este es el texto que hasta ese punto. Isaac se entera del engaño de Jacob, pero aún así ratifica la bendición que le ha dado. Aquí lo que me llamó la atención fue el sentido que tiene ese estremecerse. En los comentarios que leía era que se vio así temblando de, ay, qué situación, el anhelo que deseaba para su hijo mayor ahora se lo ha otorgado a su hijo menor en perjuicio de su favorito. Esaú expresa su descontento con un grito. Ese grito me llamó la atención y lo investigué. Esta es la palabra que se usa para gritos, tza'ak. Dice que es una raíz primitiva que significa chillar por implicación, para proclamar una asamblea, convocar, gritar, reunir. Lo que me hace darme cuenta que no fue un chillido gritando, ¡ah! No fue algo moderado, sino ansiosamente, desesperadamente, ¡ah! Porque si esto implica proclamar algo o convocar a una asamblea, pues no lo van a oír si nada más se lo dice al que está enfrente, ¿no? Entonces, esa fue la actitud que él mostró aquí. Y en el diccionario de la RAE, me llamó la atención cómo lo describe, ya, chillidos, dice chillar, hablar con un tono de voz más alto de lo que se considera normal, gritar, desgañitarse, vociferar, vocear. Entonces implicó una potencia, una energía ahí de ese grito del descontento, no fue desbordado, yo diría. Esaú pide ser bendecido por su padre, pero Isaac ya había entendido el plan de Jehová. Fíjense que cuando él decide que ya lo bendigo y será bendito, encontré que en Hebreos 11:20 se detalla la razón de que así dejó que se dieran las cosas. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. El hecho de que él no refutó ni contradijo
lo que ya había expresado fue que sí se dio cuenta de que era plan de Dios. Hubo una fe de por medio indicando que Jacob sería superior a su hermano y sería Esaú esclavo o siervo de Jacob. Y esto lo hizo con un sentido de que sí, aceptó de alguna forma clara. Ahí se implica este versículo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras proféticas. Con sus hechos, Esaú rechazó la bendición del primogénito. ¿Sí se acuerdan que habíamos hablado de esto? Por un lado, vende la primogenitura, por otro lado, tiene mujeres de la región donde yo no sé si se cuentan las historias. Por ejemplo, yo en la casa, mis papás, yo supe cómo llegaron a casarse. Ellos eran los dos creyentes y asistían a la iglesia y eran parte de la unión de jóvenes y ahí se conocieron y se comprometieron y se casaron y nos cuentan la historia y ellos eran creyentes, vamos, los dos. Entonces yo estoy imaginando que Saúl también supo la historia de que su padre recibió una esposa de la tierra de donde eran originarios. Y aún así como que no, yo estoy queriendo entender por qué Saúl no tuvo tanto cuidado de las cosas. Y al aceptar a una esposa de esa región está despreocupado y menospreciando a lo mejor más adelante vemos lo que les estaba explicando aquí. Todavía no se describe cómo él sí se daba cuenta, después sí se dio cuenta de que les molestaba a sus padres. Pero entonces, en esa condición, dice que aún estando en esa condición, después él quiere tener la bendición. Entonces, primero la menosprecia y ahora ya quiere involucrarse, ya quiere implicarse y entonces quiere bendición. Pero siento que la condición en la que se encuentra es clave para, para, para no ser aceptado, para recibir esa bendición. Está bien, pues, no la querías, te equivocaste, vente, vamos a refrendar esto y vamos vamos a echarle esto, y sí, te voy a aceptar, por decirlo así, ¿no? Que así hubiera sido la situación, pero no, él parece que la situación, la condición en la que él se encuentra no da ocasión a que él sea el, el que reciba esta bendición importante de parte de Dios. Y precisamente fíjense que encontré en Romanos capítulo 9, está el apóstol Pablo hablando precisamente de esta situación de Esaú y de Jacob, donde Dios dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Se acuerdan que Dios tiene la capacidad de ver la vida a futuro, la vida de fe o el trayecto de fe de una persona, como pudo verlo con Abraham, que dijo, estará dispuesto a que todos sus descendientes se mantengan en el camino de Jehová? Entonces Jehová Dios ve esto y yo veo en este texto de Romanos que Dios pudo darse cuenta de que no, Esaú no, y dice aborrecía a Esaú. Y aun cuando lloraba Esaú en pedir la bendición, esta es la conclusión que el apóstol Pablo escribe en esa carta. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjense que yo diría que decíamos que por conveniencia podemos estar con Dios, pero también podemos ver que Dios también de Dios depende de quién Él está, a quién otorga su misericordia. Decíamos que oráramos por esa misericordia para que Dios nos ofrezca, nos dé esa misericordia, su gracia de regalo inmerecido, pero su misericordia de aún sin merecerlo, ama y siente conforme a nuestro sentir y amor. Fíjense que Esaú estuvo dispuesto a seguir el camino de Caín. ¿Se acuerdan del camino de Caín? Por el odio que despertó en él. Caín sintió un enojo porque el favorito fue Abel, o el elegido fue Abel, y no él, y entonces estuvo
dispuesto a matarlo. Entonces aquí Esaú, al declarar esa expresión, mi padre morirá muy pronto, entonces yo voy a vengarme y lo voy a matar. Entonces estuvo dispuesto con ese odio a entrar en el camino de Caín. Fíjense que esta es la palabra del odio, dice odió tanto, esta es la palabra que expresa ese odio, Satan, parece que el acento va más acá, Satan. Dice que es una raíz primitiva, acechar propiamente, es decir, perseguir, odiar, oponerse a uno mismo, odiar, oponerse a sí mismo. Fíjense que no le entiendo muy bien a oponerse a uno mismo o oponerse a sí mismo. Ir contra algo de uno mismo, eso es lo que parece decir, pero no lo entiendo muy bien. Dice guardar rencor, mantener la hostilidad contra, abrigar antipatía contra. Él tuvo ese sentir dentro de sí, mucha energía, pero ¿saben qué me llamó la atención? Las palabras. Esta palabra se parece mucho a esta otra. Vamos a repetir, la voy a regresar. Esta palabra, la diferencia es este final, la M, con en este caso la N. ¿Y qué significa esta palabra? Dice un oponente, especialmente con el artículo prefijado, Satanás, el archienemigo del bien, adversario, Satanás, ¿no? Alguien que resiste, es decir, te contrapone. Y en el otro diccionario es una reacción, proviene de una variante o de una raíz, que es una raíz primitiva que significa atacar, en sentido figurado, acusar. Ser un adversario, resistir, alguien que te resiste, es decir, se te opone para que no avances, te resiste. Y esto es lo que me llama la atención, este final, qué parecido hay, porque precisamente se dedicó, si ustedes se fijan, en cuanto se enteró de cómo Jacob lo había engañado en esta ocasión, él lo acusa, porque creo que ahí nadie se había dado cuenta, nadie se había enterado de lo que le había sucedido, de que le compra la primogenitura. Entonces ahí lo acusa y le dice, ya me había engañado una vez con lo de mi primogenitura. Y te quedas y dices, pues ¿cuándo? Si él mismo cedió, es decir, aceptó y otorgó la propuesta, ¿no? Entonces, como que tiene mucho sentido aquí este parecido, ¿no? Por eso les decía, me llamó la atención aquí. En el comentario sobre la Biblia, sobre toda la Biblia de Matthew Henry, se menciona algo con relación a ese odio. Dice, el odio de Esaú hacia Jacob fue, primero, un odio sin causa. Lo odiaba por ninguna otra razón más que porque su padre lo bendijo y lo amaba. Y el 2, fue un odio cruel. Nada menos lo satisfaría que matar a su hermano. Es la sangre de los santos lo que los perseguidores tienen sed. Mataré a mi hermano, como dice. ¿Cómo podría decir esa palabra sin horror? ¿Cómo podría llamarlo hermano y sin embargo jurar su muerte? Tenga en cuenta, la rabia de los perseguidores no estará atada por ningún lazo, ¿no? Ni el más fuerte ni el más sagrado. La sangre no lo va. Cuando alguien, ¿y se acuerdan de perseguidor? Perseguirlo. Y el 3 dice, fue un odio político. Esperaba que su padre muriera pronto y luego los títulos debían ser juzgados y los intereses disputados entre los hermanos, lo que le daría una oportunidad justa de venganza. Me imagino que aquí nadie se iba a enterar de la venta y hasta ahora que lo expresa él, muriendo su padre, entonces él es el primogénito. Y ya nada más el altercado hubiera quedado entre ellos, entre los hermanos. Total, qué desastre, ¿no? Qué desastre con todo esto. Dice, las consecuencias inmediatas provocaron la separación de la familia. Cada quien hizo lo que quería hacer o creyó que era lo mejor que podía. Y entonces las primeras consecuencias fue que, empezando por Rebeca,
ya no va a recibir, ya no va a poder tener a su hijo favorito, su hijo amado, a Jacob cerca. Y esa es la primera consecuencia. Y de ahí se desglosan, ¿no? Van a venir varias cosas ahí. Se descubren los convenios que se hicieron, no, total, un gran desastre que se dio. Ok, lea su Biblia y responda. Dice ahí en el punto número 1, nunca se puede lanzar una mentira sin que sean necesarias otras para apoyarla. Compruebe este principio formando la cadena de mentiras de Jacob ante cada pregunta de su padre. Ahí dice, ¿quién eres, hijo mío? En la 2, ¿cómo es que pudiste hallarla tan pronto, hijo mío? En la 3, ¿eres tú realmente mi hijo? Y lo que vamos a hacer aquí es ver las citas bíblicas donde se encontraría la respuesta. Génesis 27:19 dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces, yo soy, esa es la cadena, ¿no? Él le dice, yo soy tu primogénito, le dice. En la segunda de 27:20 dice, entonces Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Fíjense que yo creo que Esaú jamás hubiera dicho Jehová tu Dios, porque nos acordamos que en el caso de Jacob se hace referencia de que él era un hombre piadoso y recto, en el sentido de que su relación con Dios sí era una prioridad o era un aspecto importante. Entonces, esta respuesta me hace pensar en que realmente sí hay un interés real, profundo de las cosas que tienen que ver con Dios. Yo estoy casi segura, bueno, tengo el panorama de que no hubiera interpuesto Esaú algo así, si él hubiera sido realmente, ¿no?, el que estuviera ahí habiendo pronto encontrado esto. No creo, porque acuérdense que Esaú estaría siempre despreocupado de esta área de la relación, ¿no?, espiritual, diríamos aquí. Y la siguiente, en el versículo 24, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Hizo una cadena, ¿no? Ok, en el punto número 2, dice, escriba verdadero B o F o falso, según crea que son verdaderas o falsas las afirmaciones dadas. Isaac oró al Señor antes de decidir dar la bendición a su hijo Esaú. La B, Jacob preparó el potaje que trajo ante su padre. La C, Esaú debió suplicar y llorar para obtener su bendición. La D, Isaac murió poco tiempo después de este incidente. Y la E, Rebeca asumió toda la responsabilidad del engaño. En los versículos vamos a encontrar las respuestas. En el pasaje del versículo 1 al 4 aconteció que cuando Isaac envejeció, esta fue el momento que detonó que él quisiera darle la bendición a su hijo. Y menciona que sus hijos se oscurecieron y le argumenta todo esto. Entonces él le dice, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo te bendiga antes que muera. Entonces implica lo que a él le gustaba para poder otorgar la bendición. Entonces no fue orando al Señor. En el versículo 14 dice, entonces él, Jacob, fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo los guisados como a su padre le gustaba. Entonces no fue Jacob el que hizo los guisados, sino fue la madre. En el versículo 38 dice, Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó su voz, y lloró, alzó su voz, gritar, robó, ¿no? Entonces es verdadera que él robó.
Ok, entonces, ok. En el versículo siguiente dice, y fueron los días de Isaac. En la parte de donde si él vivió inmediatamente, no encontré algo muy cercano. Si ustedes se fijan, me estoy yendo hacia el capítulo 35. Estamos en el 27 y hasta el 35. Jacob ya se fue, ya tuvo sus hijos, ya volvió y ya se reconcilió con Esaú. Y entonces aparece la declaración de qué fue lo que sucedió aquí en el versículo 28 y 29 del capítulo 35. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Ya están reconciliados aquí. Y entonces, pues no fue inmediatamente que él falleció. Y ya en la última parte dice en el capítulo 27 donde venimos estudiando, el versículo 13 dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Entonces ella estuvo dispuesta a hacerse responsable de la maldición que le viniera. En el punto número 3 dice, marque con X la mejor respuesta. Cuando Jacob recibió la bendición de Isaac, A, obtuvo las promesas más importantes dadas a Abraham. B, solo obtuvo parte de las promesas dadas a su abuelo. C, no obtuvo ninguna de las promesas dadas a Abraham. Lo que vimos en el comentario de Matthew Henry, donde menciona las tres bendiciones que tuvo, abundancia, poder y prevalencia, es decir, la preocupación de Dios con él. Lo más que puedo relacionar aquí con esa respuesta es en el versículo del 27 al 29, y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones, se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Entonces esas tres son las que él recibe. Lea su Biblia y piense con el bosquejo ya del libro, dice Rebeca instruye a Jacob, versículos del 6 al 10. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Fíjense que aquí el comentario que quiero mencionar o hacer es que Rebeca pues logra la bendición para su hijo Jacob, pero tiene que separarse de él para no volverlo a ver. Fíjense que empecé a buscar cuando muere Rebeca, qué menciona ahí de si se vuelven a encontrar, y fíjense que no hace ninguna mención. La única mención que encontré es de Débora. Débora, la sierva o pues, ¿cómo le llaman? Mucama, no sé cómo llamarla, de Rebeca, cuando dice que su papá le dio a su sierva de compañía, como su dama de compañía, y ahí se menciona que se llama Débora, y de ella se dice que murió y que la enterraron, pero no se dice cuándo muere Rebeca, solo se entiende que ella ha fallecido en este lapso en que Jacob está lejos. Esa es parte del pago. ¿Te acuerdan de las consecuencias que decía yo? Las consecuencias es que se separan primero, y ahora Rebeca, que ama a su hijo Jacob, por esa situación de destruirlo y decirle qué hacer ahí, pues se separa de él para ya no volverlo a ver. Quería bendición para su hijo, pero la perdió para ella, por el gozo de ella. En Jacob engaña a Isaac es del 18 al 23.
Entonces fue a su padre y dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. No le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. No hay comentarios ahí, simplemente que pues se llevó a cabo lo que ya habíamos mencionado. En el punto número 3 dice, Esaú descubre el engaño de Jacob. En Génesis 27 del 34 al 36. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Fíjense que aquí nada más me llamó la atención la palabra que usaron dice, vino con engaño. Es de mirmá, en el sentido de engañar, fraude, astucia, engañoso, engañosamente, falso, fingido, engaño, sutilmente, traición. Sutilmente es algo que se me hace extraña ahí, el sentido que tiene, pero es que todo esto con algo que decía ser y no es. Bueno, aplicaciones del estudio. Primero aquí la típica expresión que usamos nosotros hoy en día, el fin no justifica los medios. El fin justifica los medios, decimos, pero en realidad esta es la primera cosa que necesitamos aplicar. El fin no justifica los medios. Tu deseo puede ser muy bueno, pero el usar la mentira en alianza con el fraude, que en este caso estamos viendo qué es lo que implicó la mentira, la intención del fraude se alió con la mentira para poder obtener lo que se quería, entonces no es de aplaudirse, ¿no? Aunque sea muy bueno lo que querían y los anhelos que tenía Jacob, no es de aplaudirse. Pero bueno, el plan de vida es personal. Fíjense aquí que me llama la atención por Rebeca. Rebeca empujó a su hijo. Entonces dice, saber lo que es bueno para los que amas no te da la libertad de empujarlos hacia ello. Dios ya escribió el plan de vida. Hay que dejar que Él lo desarrolle directo con el implicado. Entonces, si Rebeca hubiera dejado que Jacob siguiera, más bien que Dios tomara las riendas y Dios pudiera acercarse a Jacob de la manera que él lo había planeado, porque Dios ya había planeado esto. Ese era el plan de vida para Jacob, y se lo hizo saber a Rebeca. Entonces, ahora sí que qué triste es como con esta situación de que ella se quiso meter para acelerar las cosas, pues algo parecido pues con Sara, que se quiso apresurar también con las cosas. Vaya que las mujeres somos las más impacientes, ¿verdad? Ahí es una historia doble, dos historias en donde ambas mujeres están impacientes por recibir la bendición que Dios promete. Y pues sufren las consecuencias. En el punto siguiente, el Señor plan de vida. El número está equivocado. Dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos. Fíjense que me llama la atención porque según yo tenía 4, pero bueno, ya son 3.
Señor, delante de ti están todos mis deseos. Creo que, déjenme ver nada más por si sí se me pasó, dice, parece que, bueno, el 3. Este lo tenemos aquí en su libro y este es donde se nos motiva, se nos alienta que oremos para que sea Dios quien haga realidad nuestros deseos y no usemos de otros medios, de otras acciones que no son aplaudibles, aunque por más buen sentido que tengan. Ok, recordando las metas de enseñanza-aprendizaje para ir a la prueba, es que hay factores que entraron en juego para que Jacob usurpara la bendición de Esaú, y también hay que mostrar cuál es nuestra actitud hacia las cosas las actitudes, como en el caso de Esaú, que no tuvo buenas actitudes ahí, bueno, las actitudes que tampoco tuvo Jacob para querer obtener algo, que se deben evitar a fin de fortalecer las relaciones en la familia. Entonces, en la prueba dice, describa por lo menos 2 situaciones personales en las que utilizó mentiras piadosas para lograr un buen fin que perseguía. Entonces, aquí hay que pensar en 2 maneras en las que se usaron mentiras piadosas para obtener algo. En el punto número 2, dice, escriba por lo menos 2 actitudes negativas que están afectando las relaciones entre los miembros de su familia. 2 actitudes. Y en la segunda parte, escriba 2 maneras prácticas con que va a superarlas de aquí en adelante con el auxilio del Señor. Esta sería nuestra prueba. Y también vamos a tener que, para ya llegar al final del estudio, recordar el versículo clave que es Génesis 27:39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos arriba. Esa es la que vamos a considerar. ¿Y cuáles son las lecturas bíblicas para el siguiente estudio? Génesis 27:46, que es el último versículo del capítulo y todo el capítulo 28. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias te damos porque nos has permitido darnos cuenta de que tú tienes un plan de vida para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados. Gracias te damos, Padre, porque tú haces posible que a pesar de tener amor por alguno de nuestros familiares, tú tienes un plan para cada uno y tú has de trabajar de manera personal con cada uno de ellos. Te suplico, mi Señor, que me permitas, a cada una de nosotras, nos permitas poder ser pacientes para esperar el momento en el que tú has de cumplir esas promesas y no caigamos como Sara o como ahora Rebeca, para apresurarlas o para traer consecuencias que al final nos traen dolor o nos traerán dolor. Te pedimos también que nos ayudes a no codiciar aquello que no es legal, que no es correcto, que tengamos y ansiarlo por más bueno que parezca para nosotros. Ayúdanos a ver eso y no procurarlo en nuestros seres queridos, que ellos hagan lo mismo. Te pedimos, Padre, porque podamos tener un acercamiento genuino a ti que sea de persona a persona, sin intermedios, sin intermediarios, que nuestros hijos, nuestros familiares lleguen a ti de una manera directa, sin que nosotros tengamos que andar empujándoles cuando en realidad no van a tener convicción propia. Por más amor que podamos tener, el trato es contigo y que seamos conscientes de eso. Ayúdanos a que esto suceda, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Recordarles que estamos regresando presencial el próximo domingo a las 10:30 por única vez, porque luego se va a mover el horario para lograr 3 cultos en el domingo en nuestro templo, en nuestra iglesia. Esa sería la última noticia. Hasta pronto.